Bienvenidos a una nueva temporada de Axis Mundi. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Y yo soy Luis Bond, y este es un episodio muy especial porque es autorreferencial. Por supuesto, vamos a hablar del árbol y como saben o como quizás sepan, el nombre de nuestro podcast, Axis Mundi, tiene que ver con el árbol. El árbol se relaciona con ese nombre, con el eje del mundo, con... Con muchas cositas que vamos a hablar hoy. Bienvenidos. Axis Mundi, un término dedicado al símbolo y sus aplicaciones prácticas como herramienta de reconocimiento e individuación. Acompáñanos a salir de la cueva de nuestro inconsciente a través de mitos, cuentos, leyendas y diferentes lenguajes simbólicos como vehículo para poder ver más allá de lo evidente. Como ya saben, estamos en una tercera temporada y como hemos ido probando en la primera y en la segunda, queremos tener secciones entre comillas fijas. Ya tuvimos un invitado, ya tenemos esta idea de cómo el mid-season y el final de temporada están relacionados a analizar, amplificar un cuento, una Contenido película, pop. exactamente. Y bueno, una de las series que queremos comenzar, si ustedes por supuesto nos dejan el aluvión de comentarios que siempre dejan y los correos, Si le dan like y lo y le comparten. dan like y lo comparten, es trabajar con símbolos fundamentales. Símbolos que vamos a conseguir en todas las culturas, en todas las formas tradicionales, etc. Y bueno, por supuesto, creo que el árbol es uno de esos que hay que arrancar por algún lugar, pues decidimos arrancar por el árbol. Sí, la idea de esto es como quizás irnos un poquito más a lo específico en cada símbolo, hablar un poquito y desarrollar el tema, desarrollar cada uno de esos símbolos un poquito más en profundidad. Entonces, esperemos que les guste. Bien, Luis, Me da, primero me que da- me todo, da risa porque esto comenzó como, bueno, y gracias, somos el equipo número 5, esperemos sí, que disfruten de nuestra exposición esta es sobre el nuestra, árbol. esta es nuestra posición. Vienen flashes del colegio con el árbol debemos. Es demasiado, todavía tengo el himno que me lo recuerdo clarito. Todos nosotros. Algo tradicional. Alegría no me quiere eliminar ese recuerdo de mi mente. Bien. Primero que todo, Luis, ¿a qué te refieres con símbolos fundamentales? ¿A qué te refieres con eso? No es una expresión mía, es una expresión que viene de Guénon, viene de Raymond Arola, viene también de Mircea Eliade, y tienen que ver con estos símbolos que vamos a conseguir en todos lados. Ok, Entonces vamos a tener desde el Pleistoceno, pasando por los mayas, pasando por Asia, África, por todos lados, la montaña, ujú, la cueva, el mar, el sol, la luna, el claro, árbol, el fuego. claro. Son símbolos que además van a tener cadenas de simpatía o amplificaciones que se van a parecer muchísimo. Entonces por eso decimos que son símbolos fundamentales. Claro, Porque siempre por ahí uno va hilando y va sacando algo. y también quizás llevándolo un poquito a Jung, me imagino que son elementos que siempre están presentes en cualquier cultura. Ya sea en Exactamente. cualquier parte del mundo vas a encontrar una montaña, vienen paréntesis, pero ustedes entienden. En cualquier parte del mundo puedes encontrar árboles o Su equivalente. similares, ajá. Claro. El sol, la luna. Entonces, claro, me imagino que por eso también es como fundamental, es algo que va a estar presente en todos lados. Y Exactamente. me imagino que, aunque van a simbolizar lo mismo, cada cultura va a tener ciertos matices, ¿no? Exactamente. Y hay que entender también con estos símbolos fundamentales que algunas aplicaciones de ellos se van a intercambiar por la geografía del lugar, ¿no? Porque ahorita Dani está diciendo, bueno, en todas partes o en casi todas partes puede haber un árbol y de seguro alguien va a preguntar, ay, si en el, no sé, En el desierto de Sahara no hay árboles. exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro. Pues evidentemente el símbolo que funciona como Axis Mundi, pues va a cambiar. En algún lugar será un árbol, en otro lado será Una una palmera. palmera, en otro lado va a ser una montaña, donde no hay una montaña tal vez termina siendo otra cosa, pero esta idea de hay algo que une la verticalidad, que une lo de arriba y lo de abajo, esa gran vertical que va a ser el árbol, pues va a estar presente, llámese árbol, llámese montaña, llámese eh, palo, rama, espada, etcétera. Ok. Claro, solamente no sé si estoy equivocado, que aunque pueden ser similares y tengan ciertas similitudes en cuanto a su simbología, no quiere decir que simbolicen exactamente lo mismo. Ajá. Eso está. Ya comenzamos a meternos en la candela. Ajá, No es que son intercambiables, correcto. es Ajá. que su aplicación práctica va a ser muy parecida. O sea, Ok, lo que voy, ujú. el árbol siempre va a ser un punto donde nosotros vamos a poder decir, ok, veo el árbol y aquí me ubico.
Ujú. Por eso va a ser como un eje ordenador. Claro. Ahora que para una cultura, creo que esto lo cuenta Campbell en El héroe de las mil caras. Que hay una cultura donde el proceso iniciático tiene que ver en África con montarte sobre un árbol y llegar a la punta del árbol. Ujú. Ok, maravilloso, cool. Pero Como Mulan, cuando se guinda con los... tal vez, no sabemos. Es un símbolo fundamental. Ah, Pero el hecho de que tal vez en otra cultura no se suban en el árbol, sino claro. más bien hagan libaciones en el árbol, igual no le quita su carácter de es algo sagrado e importante y nuclear dentro de un pueblo medianamente conectado con la tradición. No, ok, ok. Entonces, hay... A ver, ¿deberíamos de definir qué es el árbol o podemos como que tenerlo como obvio o como... Podríamos un poco circunambular Ujú. alrededor del árbol, ¿no? Circunambulando. Ajá. Uno es un símbolo. Uno, el árbol es algo que es creado por Ujú, Dios. ujú. Vamos Bueno, a partir de la premisa. O sea, yes. no es creado Sabemos el himno. no es creado por el hombre. El árbol, pues, nace de la tierra. Ujú. Entonces, bueno, recordemos que todos estos símbolos fundamentales, hay diferentes tipos de símbolos fundamentales. Vamos a tener, por ejemplo, figuras geométricas, pero las figuras geométricas tienen que ver más con la interpretación del hombre de ciertas cosas. Pero cuando hablamos de sol, luna, árbol, tal, es literalmente tomamos algo de la naturaleza y lo Ujú. amplificamos. Ujú. Entonces, el árbol, en teoría, pues viene dado por Dios. El árbol va a poder contener la paradoja, como todo Ujú. símbolo. Porque, bueno, el árbol va a necesitar tener Raíces raíces profundas. hacia abajo Ujú. para poder crecer. Sí. Entonces, por eso funciona como un axis mundi. También... Ajá, continúa. No, no, dale. No, o sea, también en eso de la polaridad, estaba pensándolo antes de hablar del episodio, es que también es al mismo tiempo rígido y flexible, ¿no? El árbol, el tronco del árbol, vamos a ponerlo, es súper rígido, pero sus ramas son flexibles y Ujú. lo lleva el viento y, bueno, el bambú es más flexible. También vamos a tener esta idea de vida y muerte. Porque Ok. el árbol nos va a dar frutos, que el fruto es, al final de cuentas, vida, Ujú. pero al mismo tiempo ese fruto se puede dañar o lo vamos a arrancar y termina después de la semilla saliendo otro árbol. Entonces, Ujú. bueno, tengo aquí la paradoja de vida y muerte en el árbol. Sí, también debe ser un símbolo como de inmortalidad o de longevidad, porque los árboles duran muchísimos años. Bueno, fíjate que si nosotros nos vamos a la tradición de los nórdicos, Ujú. un árbol que es muy venerado en la mitología nórdica es el tejo. Tejo. El tejo. Ajá. El tejo se va además a asociar a una runa que es Ewas. Ok. ¿Y qué sucede con el tejo? El tejo, por un lado, se va a asociar a la muerte porque es venenoso. O sea, tiene como... Después extraer un veneno super heavy del tejo. De hecho, los guerreros antes de ir al campo de batalla agarraban y mojaban sus flechas Mm, en el veneno del tejo para... para hacerle daño a los enemigos o las lanzas. Pero también es un símbolo de inmortalidad porque se supone que el tejo, además de que dura muchísimos años, cuando en teoría se muere, del mismo árbol que está carcomido, sale otro árbol. Entonces pareciera que nunca muere. que nunca muere. Entonces, claro, en el tejo vas a tener esa paradoja de inmortalidad, vida, muerte, mucho más clara. Eso está cool. También otros autores van a hablar de cómo el árbol va a contener los 4 elementos. Ajá, eso tú me lo mencionaste, no, o sea, entiendo que el árbol puede tener la tierra, obvio, porque de ahí nace, pero el agua porque se nutre del agua, pero los Y la otros dos savia va a elementos, estar dentro de él circulando. ok, El y esa aire, sería que la del fuego. no, el agua. Ajá, Y el aire, porque bueno, sus ramas van hacia arriba, ajá. participan del cielo. Y el fuego, porque precisamente es a través de la madera que nosotros vamos a poder hacer el fuego. O el Ok. rayo le cae al árbol y automáticamente vamos a tener esta idea de, ok, el árbol atrae al fuego. Ya. Fíjate que, por ejemplo, muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando aparece o se manifiesta, cuando ocurre la teofanía, la aparición de Dios, Ujú. es a través de una zarza ardiente, a través de un árbol, una columna de fuego, pero está esta idea de Bueno, árbol, hay como fuego. un arbusto quemado, el Esa es la árbol zarza quemado. ardiente. Ah, eso es la zarza, ok. Ya. Entonces, está esa idea de, ok, el árbol atrae el rayo, atrae el fuego. Ok, o sea, ya entiendo.
Ok, Entonces ok. están los 4 elementos ahí. Claro, entonces tenemos eso, tenemos los 4 elementos, la conexión de abajo con lo de arriba, Ujú. bueno, también, quizás llevándolo un poquito, pero tiene que ver, me imagino que también se relaciona con el aire, porque también hace fotosíntesis, entonces, ¿sabes? Claro, no sé Trabaja, hasta qué punto el hombre primitivo obvio, llegó hasta obvio, allá, pero pero bueno, ahorita sabemos que es importante por eso. claro, pero lo de siempre es como cuando nosotros, y por eso es una maravilla el símbolo, cuando nosotros comenzamos a escuchar estas amplificaciones del símbolo, que nosotros es bueno, fotosíntesis, bueno, la savia, Ujú. pero en aquel momento el hombre primitivo no podía entender que era esto de la fotosíntesis o que el árbol agarraba CO2 y lo transformaba en oxígeno puro, Claro, pero igual la idea de que el árbol nutre, cuida, transforma, tal, sigue estando presente. claro, sí, total. Es como, por ejemplo, en las cosmogonías que todo o muchas arrancan con un chispazo de luz. Ujú, Entonces pasan millones de años y tenemos la teoría del Big Bang. ujú. Entonces es como, bueno, como esta gente sabía lo del Big También Bang. es un chispazo. Por eso, por eso. Sí, sí, sí. Ok, y también el tema del árbol es una cosa que es bastante recurrente en el tema, no sé si llamarlo tradición chamánica, o Ujú. como un elemento importante dentro de el chamán y de las tribus que tienen, o sea, de las tribus antiguas, pues. Sí. Como, ¿por qué el árbol tiene tanta, bueno, ya vemos la simbología, pero ¿por qué crees que tiene tanta veneración o por qué era tan importante para ellos? El árbol se va a conectar con los ancestros. Ok, ¿Y por qué los ancestros? Porque, imagínense, una persona muere. Cuando muere, vuelve a la tierra. Tierra que va a alimentar el árbol sí. y además árbol que va a ir al cielo. Entonces, está esta idea de cómo a través de la tierra los ancestros vuelven, o mejor dicho, son absorbidos a esos árboles que conectan con todos con todos los Claro. ancestros y por eso esa idea de cómo el árbol va a estar ahí. Además que el árbol, por ejemplo, en algunas culturas chamánicas, el chamán tiene que hacer su tambor. Y para poder hacer su tambor, tiene que cazar un animal y trabajar la piel y qué sé yo. Y parte de todo del viaje tiene que ver con tomar corteza de un árbol para hacer El perímetro el perímetro del tambor. exactamente del tambor. Ujú, Y la estructura, precisamente, pues. exactamente, y precisamente ese árbol es un árbol sagrado, o sea, no es cualquier árbol. Ya. O sea, también otra de las imágenes que se me vino, que también es quizás un poquito clichosa, pero es que, o sea, siempre la persona muere, se entierra y de ahí nace como una ramita o algo, una Claro. nueva vida, como que para hablar de ese Bueno, ciclo. no el cliché, pero lo que siempre dice que tú tienes que escribir un libro, sembrar un árbol Sembrar un árbol y no me y... acuerdo cuál es la Sí. otra. Bueno, pero son cosas que te trascienden, ¿no? Que es Sí, claro, como... exactamente. Eso... De nuevo, un símbolo de la trascendencia. Sí. Y esta cosa de nuevo, ya que andamos en la onda del folclore, que no me acuerdo quién lo dijo, pero era como que el hombre bueno de verdad es el que siembra el árbol que él no va a poder ver. Claro, que le da la sombra a una persona que Exactamente. tampoco... sí, claro, pues piensas a futuro, no como que Claro. a tu presente individual y solamente a ti, sino que entiendes que la cosa va más allá, ¿no? Entonces, Ujú. sí, sí, eso está cool. Ok, y el tema o sea, pienso en el árbol en varias cosas. Uno, pues antes de... Para construir las casas utilizan árboles, ¿no? Entonces Ujú. también es parte literal útil de nuestra vida. También el tema del tótem, ¿no? Que son como, que carvan como que en árboles y es el tótem son imágenes, o sea, porque sé que como que tallaban animales y esto son esos símbolos o para representar esos animales dentro de la tribu, como... El tótem va a funcionar salvando las distancias como puede funcionar el icono dentro de una iglesia, por lo menos la iglesia ortodoxa. Ujú, ¿Y qué es eso del icono? Cuando tú ves a... Normalmente cuando uno ve en la iglesia una pintura de la Virgen María, tú dices, bueno, es la Virgen María. ujú, Fin, o sea, es una representación de la Virgen María. claro. ¿Qué sucede? En estas iglesias, cuando tú ves a la Virgen María, es que la Virgen María está ahí. Fíjate, cuando tú entras a una iglesia ortodoxa, tú llegas y tienes que besar la Claro, figura que está está ahí. ahí, exacto. Porque está ahí, es Ujú, así. Y el tótem lo que va a hacer es que esta figura se manifieste, esté realmente ahí. mm.
Ok. Por eso es sagrado. O sea, tú no puedes llegar y hacer pipí encima del tótem. Como en Como en Midsommar, que si no lo vieron, le dejamos por aquí nuestro video de Midsommar. que uno de los personajes turistas que no sabían, pues hace pipí en un árbol sagrado. Pues Exactamente. está, Que era el árbol de los que ancestros, es el árbol fíjate. de los ancestros, estaba muerto, o sea, era un árbol que estaba tumbado, es un árbol muerto, pero al mismo tiempo es algo que perdura, que Claro. estaba ahí, bueno, hace cosas ahí, por supuesto, completamente desacralizado. Exactamente. Y bueno, evidentemente este personaje no es que tuvo un final feliz. Sí, definitivamente no. ¿Se lo merecía? ¿No se lo merecía? Bien, ok. Como hemos dicho que el árbol está presente en muchas culturas y muchas tradiciones, vamos a hablar un poquito de mitos relacionados con los árboles para que vayamos un poquito masticando esto. ¿Qué mitos Mira, por ahí? hay una rumba, ¿no? Si ¿Hay una nosotros, rumba? ¿Dónde? Invítame. si nosotros seguimos con los nórdicos, pues estamos hablando del tejo y toda la cosa, pues tenemos a Yggdrasil, que es Ujú. el árbol que va a sostener los 9 mundos de la cosmogonía nórdica. Ujú. Ese árbol es un árbol, bueno, súper importante porque además a través de él se viaja a diferentes sitios. Odín se cuelga del árbol Yggdrasil por 9 días y 9 noches y así se le revelan las runas. Ese árbol va a funcionar como un principio ordenador de ese cosmos. Ujú. Un poco como funcionaría si nos vamos a la Cábala, el árbol de la vida. Ujú. Que el árbol de la vida, si nos vamos al Sefer Yetzirah, se supone que en el árbol de la vida yo tengo cómo se crearon las constelaciones, cada uno de los planetas y cómo llegamos acá a este plano físico. Ok. Ahorita estaba pensando, o sea, porque quizás de la mitología que más tengo referencia es la griega. Pero no se me viene a la mente mitos relacionados con el árbol. Pero trayéndolo como en el comienzo de la conversación, cuando hablaste de que, bueno, quizás la montaña a veces puede como que Ujú. tener ese simbolismo, pues está el monte Olimpo, ¿right? Que es Ujú. como la montaña donde están los dioses, que es ese elemento que me conecta con esto. Claro. Pero no sé si tienes otro... Precisamente uno de los hijos que va a tener Nyx, que es la noche, Ujú, va a ser las Hespérides. ujú, Y las Hespérides van a ser estas 3 figuras que cuidan el árbol del jardín de las Hespérides. mm, Y se supone que ese árbol tiene manzanas de oro y los dioses son mm, inmortales porque comen de las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. y esa es la misma manzana de la discordia. La que Esa es es la la misma verdad. manzana de la discordia, es la misma manzana que Heracles tiene que robar en su 11ª tarea, es la misma manzana que Hipómenes le lanza a Atalanta para poder después casarse con ella, es la misma manzana que en algún momento creo que es Perseo, se lo tiene que robar. O sea, Ujú, siempre es la misma historia con la manzana esta de oro. mm, Y claro, ¿qué sucede con esas manzanas de oro? Están a buen resguardo. claro. Cuando Zeus y Hera se casan, reciben de regalo de cumpleaños el jardín de las Hespérides. Ok, eso Ujú. está interesante. Y ahorita que estás hablando de eso, porque mi mente funciona así, claro, entonces vengo con la manzana de Adán y Eva y ahí es Ujú. donde está el árbol del conocimiento, ¿no? El árbol del conocimiento y el árbol de la vida. O sea, ¿es el árbol de la vida o el árbol del conocimiento? Es el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Ok, Bueno, pero es que ya que te metiste por la manzana, vamos para atrás, ¿no? ajá. Sabes que legalmente no es una manzana, Sí, eso ¿no? lo hablamos en el episodio del 5 que no era una manzana. Exactamente, lo dejamos por aquí. Ajá. Que era un fruto. Exactamente. Que Entonces, no- claro, tenemos el tema de la manzana por la estrella de 5 puntas, tenemos la manzana por los griegos, o sea, la manzana siempre está como por ahí. ok, podemos hacer un episodio sobre la manzana. Sí, claro, por supuesto. Y da. Uf. Bueno, porque no sé qué tan fundamental sea, porque no en todos lados la manzana se... Bueno, pero en donde, fíjate, o sea, tienes a Blancanieves que se come la manzana, tienes la manzana de la discordia, tienes La manzana que muerde a Eva. la Bueno, el manzana. fruto, pues. Exacto, o sea, Bueno, tienes una rumba ahí con la manzana, ¿no? puede ser, puede ser. ¿Qué pasa con la manzana? Ujú, Se supone que en el Génesis, pues está el paraíso y está el árbol del conocimiento, que es el árbol del bien y del mal, ujú, el árbol de la ciencia ujú. y el árbol de la vida. Ok. Entonces se supone que Adán y Eva no pueden comer del árbol del El conocimiento porque automáticamente se dan cuenta que, bueno, están desnudos, tal, no sé qué, ta, 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 ta. Entonces, se supone que ellos comen del árbol del conocimiento y cuando se dan cuenta de todo esto, y estos son los comentarios de la Biblia, es como, ok,
comimos del árbol del conocimiento, ahora vamos a comer del árbol de la vida para ser inmortales, y en Claro. ese momento, chao, bye bye. Mm. Y los botan del paraíso, los expulsan del paraíso. Ok. ¿Y por qué sería el árbol del conocimiento? Es decir, es porque te da conocimiento, o sea, viéndolo desde, es que se me estoy yendo, pero viéndolo de, estás en el paraíso, estás lo más cercano a Dios posible Claro. en ese momento, ¿no? Estás indiferenciado. Porque ese es el Indiferenciado. tema con el paraíso. Por Estás supuesto. indiferenciado. Estás con la fuente. Ujú. Entonces, al comer este fruto de ese árbol del conocimiento, te diferencias, como que reconoces lo terrenal y es ahí donde existe esa... Sí, ¿Cómo lo ves? claro. Es que esto ya es casi como un tema Esto, ontológico, ¿no? que- Pero que estamos se- con se- dos shots de ron. Ajá. se supone que una vez que tú comes del árbol del conocimiento, ya tú ganas el libre albedrío. Ok, hago bien o hago mal porque ya entiendo cuál es la diferencia entre el bien y el mal, cuál es la diferencia entre arriba y abajo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hace eso? Separarte de la fuente. Si nos vamos a Neumann, imagínate que el Porque paraíso, con la fuente no hay ni bien ni mal. Las cosas son. imagínate que el paraíso eres tú dentro de la barriga de tu mamá. Ujú. Ahí no hay ni bien ni mal, ahí no hay nada, eres Claro. uno, Con tu urobórico con mamá. Claro. Y una vez que naces, entonces Ujú. comienza el tema de la diferenciación, ¿no? Claro. Este es papá, este es mamá, este soy yo, esto es lo que tengo que hacer, tengo Claro. que elegir qué hago, qué no hago, etcétera, y siempre tenemos esta fantasía de queremos volver a ese paraíso donde todo era más sencillo. O sea, ¿cuántas veces no hemos Claro, tenido esta obvio. fantasía de quisiera volver a la infancia? No como Ralph en Los Simpsons, que... ¿Te acuerdas de ese capítulo? Que estaba pasando algo, no sé, era como un fin del mundo, y él, mamá, quiero volver, y se le mete dentro de la espalda. Claro. Representación visual Fíjate sí. que la cosa es tan pero tan así que cuando están haciendo excavaciones de tumbas primitivas, Ujú. cuando consiguen a los cadáveres están en posición fetal. Claro. Porque se supone que, bueno, llegaron en posición fetal, pues se van en posición fetal. Fin. Claro, y la posición fetal es que te sientes más protegido, te sientes más contenido. Es me así, imagino uno que- lo dice, me hago bolita. Sí, sí. O con tu pareja te hacen cucharita. Todo eso te va a remitir a la idea de el paraíso, donde éramos uno, éramos un círculo. Éramos tan felices. Éramos tan felices y no lo sabíamos. Exactamente. Es literalmente, éramos tan felices y no lo sabíamos. Yeah. Y cuando- Bueno, lo dice Proust, todo paraíso es paraíso una Bueno, vez que porque está has perdido. perdido, claro. Ujú. Sí, totalmente. Ok, ¿qué otra cosa? Otra de las imágenes, que, bueno, no sé si llamarlo mito, es un cuento, que es el cuento de Jack y las habichuelas mágicas, que es Ujú. como que esas habichuelas que, o sea, frigoles que siembra Ujú. y nace un árbol que llega hasta el cielo y puede ver los gigantes. Me imagino que también nos habla de eso, Sí, de cómo conectar arriba con abajo. De hecho, el tema con Jack es que tenía una... Bueno, hay varias versiones, porque recuerden que es un cuento, los cuentos tienen varias versiones, pero la historia es más o menos parecida. Jack era una familia muy Destripador. pobre, muy pobre. No, Jack, esa ya es la segunda parte, cuando él crece. Cuando él baja. Y cuando ya baja, y vio lo que tenía que ver y se da cuenta que hay que tomar acciones al respecto. No, mentira. Jack llega, tiene una familia muy, muy pobre, hay una vaca, ya la vaca no da leche, entonces es como, el papá le dice, bueno, está toda desnutrida, no sirve para nada, ve para el mercado, Véndela. véndela, entonces le dan unos frijoles, entonces Claro, evidentemente... como que lo engatusan, Sí. como que mira, este Sí. es lo que te va a salvar y tal. Y lo Ajá. funan. Ajá. Entonces, bueno, tú eres tonto, ¿cómo vas a una vaca por unos frijoles? Y la mamá bota los frijoles. Exactamente. Al final salen los árboles, sube Jack, está el gigante resulta que tiene todos los... O sea, tiene dinero, tiene oro, Y tiene... creo que la gallina de Tiene los una huevos gallina de es oro, la gallina de los ajá. huevos de oro viene Ajá. ahí. Entonces llega Jack, se roba el oro, se lleva la gallina de los huevos de oro. Mm. Por querer robarle al gigante un arpa, el gigante se despierta. Entonces Jack tiene que bajar volando, derribar el árbol y bueno, Claro. al final vivieron felices por siempre, fin de la historia. Pero es un poco, fíjate, esta idea de cómo pasamos de abajo, pobreza, etcétera, Ujú. subimos a la riqueza y después regresamos acá. Claro, obtenemos ¿cómo es? El tesoro de esa evolución o conexión, ¿no? Claro, pero fíjate como siempre el tema con el árbol es que, como lo que hemos hablado con Yggdrasil, hay que Ujú. subir y bajar. O sea, tiene que haber ese movimiento de arriba a abajo. Vamos a tener la idea de subir y de bajar en el árbol de la vida. O sea, se Ujú. supone que la energía de Dios, el chispazo, la primera emanación que es Keter va a seguir bajando, 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 bajando hasta llegar a Malhut. Ujú. Y después se supone que nosotros tenemos que Deberíamos de subir. claro. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con esta idea de la serpiente que va subiendo por nuestra espina, como Ujú, si claro, la Kundalini. Kundalini, como si Ujú. fuese un árbol, o sea, Ujú. subiendo por ahí, ta.
Claro, y me imagino que también en la tradición cristiana es el regresar al paraíso, que es el Claro, volver a estar exactamente. allá arriba, ¿no? Que eso es como lo que ya estamos abajo, entonces volvemos Bueno, a... claro, fíjate que se supone que en el Apocalipsis, la Jerusalén celeste, Ujú. que vendría siendo de nuevo el paraíso, va a descender. Ok, O ok. sea, entonces fíjate cómo tenemos esta idea de Pero descenso y tipo Chicken ascenso. Little, que el cielo se cae. Algo así, decían. Ok. Pero si el cielo desciende, o sea, ¿dónde está el trabajo de uno ahí entonces? Solamente los que hayan espiritualizado el cuerpo van a poder llegar a ese cielo que se está volviendo corpóreo. Mm, A esa Jerusalén celeste. ok. Ok, ajá, eso fue otra de las historias y tú no lo has leído, pero en el Silmarillion, que es Ujú. como el génesis de toda el mito de, bueno, no el mito, es el génesis de toda la historia del Señor de los Anillos. Al principio, los dioses, está el dios mayor y están diosesitos. Y los dioses crean dos árboles, que es el árbol la la y el otro árbol la, que es como un árbol dorado y un árbol plateado que el dios malo los tala, los destruye y de ahí nace el sol y nace la luna. Bueno, y fíjate, sol, oro, Ujú. plata, luna, de hecho, maravilloso. Cómo están relacionados. Bueno, ya que hablamos un poco de este símbolo fundamental, ahora viene el meollo, Luis. Ujú. Ponernos a ambos en camisa de 11 varas, ¿viste? Varas como árboles. Ahí está. ¿Tiene sentido? No lo sé. Claro que tiene sentido porque, Daniel Alejandro, ¿cómo son los bastos representados en el tarot? Los bastos, Ujú. como bastos, como palos. Exactamente. Ajá, ¿Y qué elemento representan los palos? el fuego. ¿Y por qué no tienen una antorcha? No, porque es que necesitas bastos para poder hacer fuego. Claro. Tiene sentido, tiene sentido. Ahora, ¿por qué es camisa de 11 varas, Luis? Esto no lo... No, es que nunca tuvimos un episodio del 11. Yo parto de la premisa de el 10 de varas, el 10 de bastos, está una gente llevando todo esto Ajá. y no puede moverse más. Entonces, claro, 11 varas es que ya ¿Y no por tiene qué? todo encima. ¿Y Es por qué? mentira, pero... Porque sí, Es literalmente. mentira, o sea, estoy Así. seguro que va a llegar. Así. Eso es un cuento de un tío de uno y que 11 varas viene que cuando, no sé, Sí, un capaz es preso lo una metían, una medida, o capaz es medida, algo exactamente, raro. Y claro. también porque camisa de 11 varas. O sea, ¿cómo No te sé, pero metes de en una seguro alguien en camisa? los comentarios lo va a Si responder. alguien sabe esto, con bases Entonces, folclóricas, por favor. no, eso es un googlazo ahí rápido. ¿Por qué 11 varas? Y de seguro. Es interesante. Ajá, entonces para meternos en la camisa de 11 varas es, bien, obviamente, no, la idea que hemos tratado de tener en este podcast, y esperemos que de alguna cierta manera lo hemos logrado poco a poco y que sigamos lográndolo, es reconectarnos con el símbolo, ¿no? Ujú. Es volver a reunir lo disperso, como dice Luis. No lo digo yo. Claro, pero entonces, a ver, más allá de cómo utilizamos el árbol en nuestra vida, donde nos da sombra y nos da oxígeno, más allá de esto es cómo podemos traer estos símbolos fundamentales a la vida. Porque, o sea, muy bonito el árbol, entiendo lo que simboliza y lo que representa, pero claro, cada vez que veas un árbol no te vas a quedar viendo el árbol así como, wow, el árbol, conexión con lo Es bajo y que, con es lo de que, arriba. es que ese es El el, árbol, me voy a guindar a ver si me llega algún mensaje divino. Es como... ese es el punto, man. Ese es el Ajá, punto. O sea, nosotros tenemos una visión moderna, básica, como básica, la mía. Ajá. qué lindo el árbol, tengo que producir. Sí. Qué lindo, hay que pagar los bills. Sí, exacto. Qué No, lindo que tengo que producir. Ay, produce oxígeno, tengo que o sea, producir yo. imagínate exactamente. Estoy produciendo CO2 y no estoy produciendo Sí, nada. exacto. Imagínate, de nuevo, el hombre primordial que no solamente veía el árbol y recordaba esto, es que para donde volteara, porque el sol, la luna, el agua, el árbol, todo me está hablando sobre mi condición. Ok. Evidentemente, uno está procesando, o vamos a decir, el lenguaje simbólico que utilizaban o la cosmovisión simbólica que estaba en ese momento, en esas sociedades, hacía que tú tuvieses un constante recordatorio de todo esto. O sea, ¿por qué, por ejemplo, nosotros sufrimos tanto con el tema de la muerte? Ujú. ¿Sabes? Todos vamos a morir, fin de la historia, spoiler ahead. Pero ¿por qué todo es bueno, porque independientemente de que la religión ayude o no ayude, como ustedes lo quieran ver, uno no piensa en eso hasta que
tiene determinada edad, se muere un ser querido o, no sé, ves una película de estas que Que te conectan con te eso, conectan sí. con eso. El resto no lo piensas. En cambio, el hombre primitivo pues sabía que así como todos los días nace algo, todos los días muere algo y es normal, es parte del ciclo sin fin que nos mueva a todos mañana. Ok. Entonces, ¿cuál sería la recomendación desde nuestra humilde morada, Luis? Em, ¿Estar más en contacto con los árboles? No. Sí, sí, pero no en ese sentido, ¿no? Es que, o sea, lo que quiero buscar, creo que podemos llegar a la respuesta, pero lo que quiero es buscar es, eh, ¿qué hacer? O sea, tenemos este árbol fundamental, este símbolo, este árbol, este Árbol. símbolo fundamental, y así pasará con la montaña y la luna, los ríos. Si quieren, digo, ¿no? Sí, 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 Depende sí. de ustedes y los comentarios y el aluvión de Exacto. Si mensajes. todavía están aquí, Exactamente. recuerden. Pero sí es eso, porque yo, claro, yo estaba pensando, bueno, traer el símbolo a la vida y un poco yo hago lo que tú dices, y yo sé que tú también lo haces, que es como, ok, ¿qué me puede estar hablando esto? O en este momento de mi situación, que quizás que me hace falta, que es como también, por ejemplo, nos hace falta el grounding, ¿no? Que es Ujú, como tocar la tierra y el estar ahí en el presente. O bueno, quizás me hace falta, no sé, estar en el mar y estar en ese contacto con las emociones. Y ujú, eso es una manera literal de ir acercándonos a esto. claro. Y creo que también al mismo tiempo es lo que tú dices, de recordar, bueno, primero que tenemos que tener los pies en la tierra para poder elevarnos, o como dice Jung, que para que las ramas lleguen al cielo tenemos que tener unas raíces que lleguen al infierno, por Ujú, ponerlo de otra manera. Y tenerlo presente no en el sentido de, ah, mira, un árbol, y te quedas mirando el árbol y así. no, pues también la gente, de nuevo, es es el extremo de la cosa, ¿no? Porque entonces también tenemos esta gente que es como, el árbol es vida. Voy a abrazar el árbol 10 minutos porque así me conecto con la vida. No necesitas abrazar el árbol 10 minutos para conectarte Puedes con la vida. hacerlo, o sea, Puedes no. hacerlo, es válido, es súper válido, pero creer que ya con abrazar al árbol 10 minutos conectaste con la vida es un poco como decir, Claro. bueno, prendí la vela y el milagro va a ocurrir mañana. Claro, La claro, idea es literalizar, estás es literalizando. literalizarlo, exactamente. La idea es ver de qué te está hablando el árbol, porque un árbol te puede estar hablando hoy de la vida, pero mañana te puede estar hablando de la muerte. Hoy te puede estar hablando de la necesidad de conectar con tus raíces, mañana te puede estar diciendo, mira, más bien tienes que subir. O sea, el decir árbol igual vida es sacarlo de su espacio Claro, simbólico y transformarlo en un signo. Y eso es lo que a veces sucede con esta visión un poco superficial de los símbolos fundamentales. sí. Que es lo que evidentemente no deberíamos buscar. Fíjate que Dani está diciendo lo de, bueno, el árbol nos da sombra. Sí, porque nos ponemos bajo la sombra para el exceso de la luz, Ujú. pero también nos puede dar luz, porque bueno, le cae el rayo, de ahí sale el fuego y pum. Entonces, las dos cosas están ahí, vida, muerte, arriba, abajo, etcétera. Si nosotros vemos cada símbolo fundamental así, creo que estamos haciendo la chamba. Cuando solamente lo circunscribimos a Una sola cosa, esto claro. es bueno, ahí, cuidado. Ok, tengo dos, así como lo que la profundidad de lo que acabas de decir, amigo, lo voy a llevar completamente al piso y literalmente trasharlo. Es como cuando en Ted Lasso Dani Rojas dice que fútbol is life, But also, but it's also death. Él death. estaba en un extremo donde para él fútbol is life y solamente es vida, 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 vida. Pasa algo que lo conecta con, oh, también es muerte y Ujú. obviamente el fútbol no es un símbolo fundamental, pero en la imagen que nos da es Sí. esa unión de esas dos cosas. Opuestos. No, pero es Y maravilloso, maravilloso. Es es así, es maravilloso verdad. y Ted Lasso Y si no han visto Ted Lasso, véanla, por favor. sí, es Yo no maravilloso. sé nada de deportes y la amé con todo mi Sí, ser. sí, es maravillosa. Y la otra imagen que estaba pensando es, bueno, perdón. Dios mío. Si piensas, si es difícil imaginarte, qué burrada voy a decir, si es difícil para ti imaginarte cómo el árbol puede significar la muerte. Recuerda la película Destino Final, donde los troncos se salen de... Ah. Ya empezamos. Ya empezamos. El Kali Yuga. Fue, El Kali fue Yuga. maravilloso. Está bien.
Póngase serio. Póngase serio, ministro. Póngase serio, ministro. Póngase serio. Póngase serio, ministro. Sorry, no lo puedo dejar de decir. Tenía que decirlo después. Si esto llega a salir al aire, bueno, buenísimo. Se van a acordar del póngase serio, ministro. Bueno, entonces ese es como nuestro abrebocas y si vamos a hablar un poco más de otros símbolos fundamentales. Por supuesto, queda mucho que Claro. hablar y La idea es que esto sea como una sección, ¿no? Sí. En esta temporada tenemos ya sección de invitados, tenemos sección de historia, tenemos sección de película. de película. Entonces, bueno, es eso. Que sea una sección recurrente. Sí, podemos recomendar películas que nos hablen de esto, Luis. Sí, claro, por supuesto. Avatar. Fíjense que en Avatar los Na'vi tenían esta idea del árbol. Y que- literalmente la conexión. literalmente ¿no? la conexión con el árbol que se enchufaban por aquí como Matrix. Ujú. Y además ellos veían el árbol como el árbol de sus ancestros. Y a Claro. través de ellos es que tenían toda la conexión, etcétera, etcétera. Y fíjate que ya después en el camino del agua, esta gente pues también tienen una conexión con el agua. Entonces, claro, vamos a tener... Y hay una tribu que es de agua, otra tribu que es de aire, etcétera. Y bueno, se va como configurando toda la cosa de los cuatro elementos. Sí, eso está muy cool. Bueno, hay una... Quizás esto es una serie que no va directamente de esto, pero tiene mucho que ver, que es Shingeki no Kyojin, que es Attack on Titans, donde, bueno, de donde sale todo es una chica cayendo a un árbol y ese árbol hay como un espíritu que le da un superpoder y todo regresa al árbol. Pues. Y fíjate que si tú quieres ver ese árbol como las generaciones, Ujú. todo lo que está ocurriendo con Shingeki es una guerra que va de generación en generación. Sí, sí. Y lo más loco de todo, sin spoiler, pero al final, hay un bendito árbol donde vuelve a Sabemos que es pasar. el ciclo del agua. Sí, donde vuelve a pasar todo. Bueno, y en el libro del Silmarillion están estos dos árboles que les dije que son importantes más allá a nivel simbólico, de ahí parte toda la historia y el desarrollo del mundo. En Zelda tenemos el Deku Tree. Es un árbol muy importante, es verdad. Es un árbol súper importante, además que con eso arranca todo el viaje de Link y está enfermo y todo lo demás. Hay que sanarlo, que claro, que también es una imagen, ¿no? Sí. Esto es algo recurrente en mitos, ¿no? Hay un árbol que está enfermo, hay un árbol que hay que sanar. Sí, también, por ejemplo, cuando Scar está mandando, donde hay pura sequía y todos los árboles están muertos, y cuando vuelve Simba, pues están todos los árboles con vida, pues, ¿no? Que también... Claro, bueno, muestra. y Simba, León, Sol, Conciencia, tal, o sea, por ahí nos podemos ir y dale con el Rey León. Sí, Y fíjate que con el tema del árbol que se enferma y que hay que sanar, etcétera, hasta las expresiones como árbol genealógico. claro. Tienes que dibujar tu árbol genealógico. Hoy en día escuchamos en muchas terapias que hay que sanar el árbol genealógico. Claro. Esa idea de ir a las raíces para que los niños pequeños, frutos, no sufran los traumas del pasado, o sea, todo está ahí también bien prefigurado, porque ha podido ser la montaña genealógica, ha podido ser Claro. el mar genealógico, pero es el árbol genealógico. Sí, más genealógico está raro, pero sí. Eso está cool. Y esta película no me acuerdo mucho, pero El árbol de la vida. Ah, la de Aronofsky. Ajá. Con Wolverine, que es una locurita. Que es una locura. Que precisamente... Y el fotógrafo fue el Chivo. ¿no? Sí, exactamente, Manuel Lubezki. Ajá. Fíjate que era una película que tenía que ver con, bueno, tenía que ver entre comillas, había viajes en el tiempo donde personajes compartían en diferentes momentos de su vida, pero había este gran hilo conductor que los unía. Claro. Y bueno, que también nos habla de esta de trascendencia, Exactamente. tu descendencia y tus ancestros. Bueno, cool. ¿Alguna otra cosa así? No, creo que le dimos duro. Bueno, nuestra recomendación es que siembren un árbol. Sí. Siempre. Siempre. Es bueno cuando lo hagamos por cada follower, ¿no? Eso lo hizo no sé quién y como que le fue súper bien. Bueno, esperemos que les haya gustado este episodio. Cuéntenos cuál es su conexión con el árbol o de qué manera ven el árbol. O mitos que conozcan sobre árboles, porque además también pasa algo chévere, que es que creo que también sería fino que lo pudieran compartir, Ujú. y es que siempre hay en los pueblos un cuento con un árbol.
Ese es el árbol de donde se sentó el libertador de acá y se comió una fruta antes de tal. Ese es el árbol donde colgaron a Pedro Pérez, ¿no? Claro. Que cometió este crimen. Ese es el árbol donde sale el silbón. Claro. Ese es el árbol donde está enterrado la morocota Sí, de no sé también qué es como cosa. un landmark, ¿no? Si Es es un árbol axis mundi, grande, es claro. algo que va a unir lo de arriba y lo de abajo y va a servir como una referencia. Sí. Entonces, también cuentos de camino con árboles sería una maravilla si quieren compartir. O mitos. Yes. Y hablando de compartir, bueno, compártanlo. Denle like, denle follow, comenten, Sí. tal, no sé. Y ahorita estamos, como siempre, buscando sugerencias de cosas que quieran que hablemos o de cosas que, ay, mira, me gustaría saber de esto y ver si lo podemos desarrollar. Déjenos sus comentarios. Nos vemos la semana que viene. Chao. Bye. Axis Mundi. Estuvo bueno. ¿Fluyó? No, espérate. Ajá. ¿Qué pasó? Vamos, ponte los audífonos. Ajá. Ajá. Este es el Los bloopers. no, el contenido Para este, Patreon. Ajá, exacto. Ajá. Luis canta el árbol, canta el himno del árbol. Al árbol debemos solícito amor, jamás olvidemos que sobra de Dios. ¿Y qué más? Ya no me acuerdo más. Al Oye. árbol debemos solícito. No, Jamás- ya- Y ya, se repite en el verso. no, debe haber Ya algo sabe más, cómo debe es. haber algo más. Bueno, no. Pero es como el tema del himno. ¿Sabes que hay gente que no se sabe la segunda parte? Sí, bueno, porque claro, hay una estrofa. O sea, Está la versión light Ajá. y la versión, el director Scott. La gente no se sabe el director Scott. sí, yo creo que sí. Yo creo que sí me la sé. Pero no quiero cantar el himno porque no va a pasar pena.